Hoy vamos a dar voz a Alvise Pérez a través de nuestro canal de YouTube. Escucha la entrevista porque no tiene desperdicio. Ha dado la vuelta al mundo el escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez en este momento y que se conoce como el caso Koldo Ábalos. ¿Ese caso en su momento lo diste a conocer tú? De hecho, es uno de los principales motivos por los que a mí personalmente me votan casi 1 millón de españoles en las últimas europeas. Nos votan básica y casi íntegramente por el éxito en este y en otros casos de corrupción con el apoyo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros al final la mayoría somos empresarios, que nos ha ido muy bien la vida a nivel empresarial, que hemos ganado bastante dinero como para no depender de la política. Y antes de abandonar el país, porque yo ya estaba con un pie más en México que en España, pues decidimos hacer una colaboración con la policía, la UCO, la DEF, la UDICO, y llevó a este caso de corrupción, con seguimientos 24 horas, etcétera. Iniciamos la investigación preliminar con los seguimientos al señor Ábalos Meco, entonces ministro de Infraestructuras, a 6 paraísos fiscales distintos, paraísos fiscales en el sentido de laxitud en la legislación financiera y nulas explicaciones sobre los fondos que un país recibe, como República Dominicana o como Guinea Ecuatorial. Y en la investigación preliminar es de 2020. Lo que ocurre es que con las indagaciones posteriores de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, la entrada y registro de estos últimos meses se han dado con una serie de discos duros, con audios incriminatorios de medio gobierno. ¿Por qué la censura? ¿Por qué tú eres censurado en España? Pues mira, don Diego, se lo voy a decir claramente. Porque nosotros, que más que un partido político, insisto, yo más que, aunque ahora tengo, pues eso, el adjetivo de político por ser eurodiputado, insisto, con casi 1 millón de votos, al final nosotros somos gente de la sociedad civil con un nivel de hartazgo brutal hacia la casta política que nos ha saqueado más de la mitad del dinero que duramente nos trabajamos. Y la censura viene, entre otras cosas, porque en España tenemos, no sé cómo es en Perú, en España tenemos un corralito informativo con grandes medios de comunicación controlados por 4 o 5 grandes familias desde los años 70, que es Atresmedia, Mediaset, Prisa y Vocento. Y cuando te metes con uno de los empresarios de esa familia, automáticamente se te cierran las puertas en todos los medios de comunicación, que es algo que no hacía ni Pablo Iglesias de Podemos. Para que se haga usted una idea, con casi 1 millón de votos, no me ha entrevistado en televisión de mi país absolutamente ningún medio de comunicación. Me ha entrevistado Forbes, Corriere della Sera, Euronews, Le Monde, el Times en Inglaterra, porque es muy llamativo que una persona con un teléfono móvil consiga casi 1 millón de votos. En España no nos ha entrevistado ni un solo medio televisivo. En este escándalo, Koldo Ábalos está Acciona también. Nos hay empresarios de poder que, imagino, algunos de ellos deben ser dueños de medios de comunicación. Bueno, Acciona es de la familia Entrecanales y la familia Entrecanales está tanto en casos de corrupción, de financiación ilegal del Partido Popular, del partido de derechas, como en relación a los mayor porcentaje de fondos de ingreso de los separatistas catalanes. O sea, y ahora el Partido Socialista. Al final son grandes grupos de poder financiero que se compran su propio partido político o que financian las estructuras más proclives a la corrupción en los grandes partidos. Es el caso de Acciona, pero Acciona es familia entre canales. Familia entre canales es PP, PSOE y separatistas. Es el poder. ¿Quién es Alvise Pérez? Bueno, ya sabes que hablar de uno mismo en tercera persona siempre queda muy poco elegante, pero le podría decir que un joven, fíjate qué generoso soy conmigo mismo, de 35 años, que creció absolutamente engañado y que se ha dado cuenta de que llevo 35 años en los que el sistema me ha tratado como un gilipollas. A mí me decían que la política en mi país era democrática, a mí me decían que si tenías la capacidad de generar capital, podías ser una persona libre e independiente, y al final, cuando haces una cierta cantidad de dinero, te das cuenta de que eres esclavo del parásito político de turno que te pide una comisión. O que sin la licencia de turno que te pide un burócrata que no trabaja en la vida, no puedes trabajar. Pues yo soy un español hasta los cojones de un sistema absolutamente corrompido por algo que se llama partitocracia. No soy ni especial, ni más inteligente que usted, ni que nadie. Sencillamente un hombre que tiene la noble virtud, se podría decir, de conectar a los informantes de la sociedad civil de mi país a los grandísimos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil. Ese es el único mérito que esta persona humildemente le podría decir a la cara que tiene. Pues mire, a mí me encerraron en pandemia durante 3 meses y hay gente que se dedicaba al black jazz, otros a jugar a los videojuegos. Yo me dediqué a llamar a todos mis amigos de policías y guardias civiles a ver cómo podríamos investigar a este gobierno que nos ha encerrado ilegalmente, según una sentencia del Tribunal Constitucional de España. Nos encerraron ilegalmente. Y a mí personalmente me sentó muy mal y ahí empecé a involucrarme más activamente en la política de protesta. Sobre todo en España, creo que lo ha dicho el ministro del Interior hace menos de 4 semanas, el 91% de todas las agresiones sexuales en grupos a mujeres en Barcelona han sido
de bandas magrebíes, del Magreb, de África. Por eso yo intento, y también en relación con el sistema de pensiones, cuando ha dicho el Pedro Sánchez, todavía presidente del Gobierno de España, hasta que le detenga la UPO de la Guardia Civil, porque, en fin, en los audios le involucran en una de las mayores causas de corrupción de la historia de España, a él y a medio gobierno, cuando hablo del sistema de pensiones y de la inmigración es porque el señor Pedro Sánchez ha dicho que para que el sistema de pensiones en España siga funcionando, tenemos que importar a 4 millones de inmigrantes. Y yo digo que no, que lo que se necesita son 4 millones de bebés hispanos españoles, que eso se consigue abaratando la vivienda y generando ayudas, no ayudas de paguita, sino ayudas a la libertad de comercio para que las mujeres puedan pues tener los hijos que desean tener, sin más, en libertad. Y otorgar un beneficio, un crédito fiscal por hijo también. Para mí el beneficio que puede tener cualquier persona no es dar paguitas, se imaginará usted, sino reducir la carga del Estado a esas personas. Es decir, reducir el IRPF en 3-4 puntos por cada hijo, por ejemplo. Tener una reducción de la carga fiscal histórica por cada hijo que usted tenga y llegar a un punto en el que tenga excepción total de impuestos y tiene más de 5. Ahora vayamos ahora sí a la Unión Europea. Es un tema que a mí me resulta fascinante. ¿Qué has encontrado? He leído una cifra que me resulta escalofriante, algo así como que más del 70% de normas no se aprueban en España, sino en Bélgica. Más del 80% de la normativa que actualmente 80%. En España, 80%. Datos oficiales de la Comisión del Parlamento Europeo son de normativas europeas. Y sin embargo, yo como eurodiputado con casi 1 millón de votantes, no tengo iniciativa legislativa en el Pleno. Yo no puedo presentar una ley para que me la voten. Todo lo decide la Comisión Europea de von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, por cierto, condenada por corrupción y no ha dimitido. De hecho, acabamos ahora de firmar, exclusiva hace unas horas, junto a RC y otros grupos europeos, una moción de censura a la presidenta de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque estuvo investigado su marido por un caso de corrupción de más de 2.000 millones de euros a una empresa, la conocerá usted, que se llama Pfizer. Claro, por supuesto. Y cuando el juez le requirió el teléfono móvil a von der Leyen, dijo que había eliminado y se le había perdido el teléfono. La gente que se ganó el favor de la gente, que tiene una representación fehaciente, votaron por ella, tiene menos poder de iniciativa que la comisión por quien nadie votó. A von der Leyen solo han votado los comisarios, etcétera, que son como los ministros, etcétera. Pero es que a mí me han votado casi 1 millón de españoles. Y von der Leyen tiene todo el poder del Parlamento y yo no tengo ninguno. Esa es la realidad. Nosotros pedimos una votación directa a la presidencia y que todos los europeos votaran, pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues igual que, fíjense, yo intento explicar a los españoles que no me votaron porque no me conocían, que no es que la Unión Europea sea mala, malísima porque sí, que todo es una cuestión de dinero. Igual que cuando explicaba que los eurodiputados nos ingresan 60.000 euros al mes, que la gente no me creía hasta que se llamaba mi cuenta bancaria. Yo no sabía. O sea, que yo cobre 60.000 al mes siendo empresario lo puedo entender. Pero siendo representante popular en el Parlamento Europeo, cobrar 60.000 euros, cobrar 10.000 euros de sueldo, cobrar 4.500 euros en dietas, 5.000 euros solamente por asistencias libres de impuestos, cobrar 28.000 euros al mes solamente en asesores, cobrar 100.000 euros al año únicamente en autopromoción, etcétera, 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 etcétera. Me parece una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Unión Europea es silenciar con dinero a los 720 eurodiputados y que la Comisión haga lo que quiera. Y no le lleven la contraria. Porque si dices que no te parece bien mandar a millones de españoles inocentes a una guerra en la que no tenemos nada que ver, porque nos envía una OTAN, que por cierto a mi país no protege, ni siquiera en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que están fuera de la paraguas de la Unión Europea, teniendo el conflicto prebélico que estamos teniendo con Marruecos, cuando te fuerzan a gastarte el 3% del PIB, que es una auténtica barbaridad, en defensa para financiar las guerras de terceros, etcétera. Cuando dices este tipo de cosas, te meten en una lista negra en el Parlamento Europeo. Y te tachan, te sabotean, no te dejan participar en ciertas cosas. Hay un lobby brutal de países extranjeros para que no accedas a ciertos grupos. En fin, y claro, lanzamos ahora en septiembre la primera Asamblea General del partido y para presentarnos a las elecciones generales. En el año 2022 estuve en Madrid haciendo unas entrevistas a gente de Vox. Hablé con Rocío Monasterio, su esposo y tal. Y ahora te he leído también que a Iván le ofreciste ser el candidato de tu agrupación. Sí, porque a diferencia de otros, de verdad se lo digo, es que para mí es un sacrificio. En la declaración de la renta, todos los españoles han podido ver que yo ganaba unos 22.000 euros limpios al mes. Es decir, yo ganaba el doble solamente en sueldo de lo que gana un eurodiputado. Para mí es un sacrificio personal económico importante. Y como Iván decía o parecía intuir que quería meterse en política, dije, oye, no te preocupes, te doy yo el proyecto con 1 millón de votos. Llévalo tú. Alguien profesional y técnico que entienda que España necesita una solución más allá de ideologías. Lo que ocurre es que me dijo que no, porque prefería, pues eso, hacer un lobby para estudiar, que es lo que no funciona en España. Yo creo que lo que no funciona en España está muy claro y no se requiere estudio. Creo que
Es una partitocracia absolutamente antidemocrática y los partidos políticos desde la transición llevan 45 años inmiscuyéndose en las cajas de ahorros, en la hacienda pública para hacer que Hacienda sea una herramienta política de extorsión y coacción, la justicia con las cuotas de poder por partidos políticos en el CGPJ, que es el Consejo General del Poder Judicial, el que decide qué jueces ascienden y qué jueces no ascienden, una televisión absolutamente controlada por familias que tienen intereses económicos en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, entre esos el que usted me menciona, accionan entre canales, pero también están los Abelló, están los tales, esos son las grandes familias que desde la época franquista controlan España. Y yo lo que quiero es libertad. Intento representar a los autónomos, que por cierto soy el único diputado que sigue siendo autónomo. Intento representar a los empresarios, intento representar a todos los trabajadores honrados que están hartos de ser esclavos fiscales. Eso es lo único que yo represento. No quiero ni ideologías, ni quiero etiquetas, ni quiero políticos profesionales, quiero libertad. Cuando tú tienes un resultado electoral y consigues representación, te pagan 1,0 euros por cada voto. Usted haga el cálculo, 1,0 euros por 830 y pico mil votos, y luego 36.000 euros por escaño. Conseguí 3 escaños. Pues calcule usted. Aunque he cobrado de eso 0 euros. Cero. Para decir lo siguiente, y es que yo ya tengo la vida más o menos resuelta. Yo no necesito subvenciones públicas, saqueados a mis amigos y a mis camaradas españoles. Yo quiero que la gente entienda que ese dinero es dinero robado, dinero sucio. Y por eso el Estado tiene que ser cada vez más pequeño. Y otra de las cosas que tiene que cambiar en la ley de partidos políticos es que también a la gente, a la persona natural que te ha donado, la están auditando también por haberte dado montos pequeños. A todos. De hecho, el problema es que Hacienda Española considera que no son donaciones, que decenas de miles de personas me financien con 5, 10, 15 o 20 euros y que eso es por un rendimiento de trabajo. Digo, señora, es que el concepto es donación, viva España o una caña a mi salud. Sí. Eso no sé hasta qué punto puede ser rendimiento del trabajo, pero bueno, es lo que le digo, la coacción sistemática de Hacienda contra pues rivales políticos. Hasta que veía y sabía lo que habían hecho. Y no solo visité la cárcel del CECOP, después me fui a los barrios, a los peores barrios más inseguros de El Salvador, a reunirme con gente que paseaba por allí a las 8, 9 o 10 de la noche. Y me hablaban los propios vecinos. Y me decían, pues mira, hijo mío, yo ni se me ocurría estar ante una cámara hace unos años porque me habrían pegado un tiro. Mi hijo se enamoró de una niña de 3 calles más allá y como era un distrito diferente, las bandas te pedían la cédula y veían que no eras de ese barrio y te pegaban un tiro en la cabeza sin preguntarte porque entre barrios no podían cruzarse por las bandas. Claro, es que esa realidad sociológica explica que venga un hombre, diga todos los criminales a prisión con una ley que considera constitucional. Yo he hablado con expertos además de derechos humanos europeos, etcétera, el señor Borrego entre ellos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no le ven ningún ilícito, ninguna ilegalidad anticonstitucional ni que vulnere los derechos humanos. Y por cierto, cuanto más se habla de derechos humanos es ahora con los presos de El Salvador. Nadie hablaba de los derechos humanos de los salvadoreños hace 20 años, como usted me dice. No, hay casos que hemos reportado ni siquiera de muerte, sino de cosas execrables, como que se rotaban niñas para violarlas, todos. Correcto. De ahí sacaste la idea para esta cárcel que vas a proponer de 40.000 habitantes. Sí, porque algo que entendí en El Salvador es que una gran parte de reducir la criminalidad es que el criminal tenga miedo. Mire, yo tengo 35 años, no sé cuál es su experiencia vital a nivel moral, pero yo he llegado a la conclusión con 35 años de que el mundo se divide en buenas personas y en malas personas. Dentro de las buenas personas hay personas buenísimas y personas moderadamente buenas, yo me considero moderadamente bueno, y luego dentro de las malas personas están los grandísimos criminales y pésimas personas, yo los llamo hijos de puta, pero bueno, y luego están las personas normalmente malas, no nada, pero malas. Bien. Creo que a nivel legislativo tenemos que entender esta realidad. La buena gente que trabaja y la gente que es mala. Y a la gente que es mala tiene que tener miedo de hacerlo mal. Por eso la cárcel, mientras más dura y más terrorífica sea, mejor para los buenos y peor para los malos, porque los que son malos malísimos lo van a seguir haciendo, ¿vale? Pero los que no son tan malos pero están dentro del rango de maldad, van a tener miedo de portarse mal. Y así te quitas al 50% de la criminalidad de un país. Bueno, pues ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, quieres más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal, el Noticiero Español, Noticiero Spain, dale a la campana y nos vemos en el siguiente vídeo.